Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Crónicas y Teorías con Daniel López y Adrián Carrillo. Me quedé esperando el reflexiones de la historia, ¿se te olvidó? No, lo quise resumir poquito. Ya saben cómo se llama el programa, nomás eso es un subtítulo. Donde vamos a hablar de los líderes más grandes de la historia. No vamos a hablar de todos porque son un friego, pero pues vamos a ir con unos que pues sí son bastante emblemáticos, se puede decir así. Así que ahorita le vamos a ir dando. Tenemos 4 líderes. Entonces sí, vamos a revelarlos de una vez y ya ahorita vamos a ir tocando Nos cada hacemos uno. un volado para ver cuál es el primero. Ándale. Son Alejandro Magno, Julio César, Gengis Khan y Cleopatra. Julio César, pero no Julio César Chávez. No, no, ese va a estar a lo mejor para el próximo video que va a ser los mejores atletas del mundo. ¿Estaba en la lista? Estaba en la lista. No recuerdo, ¿eh? Pues ahí pero va a estar. Va a estar. Pero pues ahora es de los líderes mundiales. ¿Con quién empezamos? ¿Tú con quién quieres empezar? ¿Con Alejandro Magno? ¿Quién fue primero? Khan. Yo digo que nos vayamos en orden cronológico, ¿no? Pues sí. Bueno, podemos ir con. Según yo, fue primero Alejandro Magno. ¿O fue primero Julio César y Cleopatra? ¿Cuándo fue Alejandro Magno? En el 323 a.C. Nah, pues sí. Estos güeyes casi conocen a Jesús, güey. Julio César nació en el 100 a.C. Bueno. Y Cleopatra como en el 69 a.C. Pues vamos con Alejandro Magno. Pues pasando un poquito ahí por sus inicios pues él era el emperador de Macedonia, pues una de las figuras históricas más conocidas de la antigüedad. Su poder era tan grande que varias ciudades con su nombre en todo el mundo, o sea, hay varias, bastantitas con su nombre. Pues él nació en el 356 antes de Cristo en Macedonia, una ciudad que se llamaba Pela, situada al noroeste Salónica, creo que era de Salónica, en Grecia. Alejandro fue el responsable de derrocar al imperio persa y de llevar armas macedonias hasta la India. Indica también, pues esto sacado de la enciclopedia británica, su vasto imperio se expandía de Grecia, Asia Menor, hasta Mesopotamia, India y Egipto. En estos territorios pues fundó varias ciudades en honor a su nombre, entre ellas la famosa metrópoli egipcia de Alejandría. Alejandría. Que también lo vamos a tocar. Se supone que Alejandría era la cuna del conocimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, porque ahí estaba el faro de Alejandría, que pues era la que albergaba, creo que la biblioteca más grande del mundo, ¿no? Sí, en aquel tiempo. Y pues obviamente, pues, ¿de quién más lo venía a hacer? Pues su formación militar, pues fue de las mejores, y pues fue educado por Aristóteles, que le enseñó filosofía, medicina e investigación científica. Yo creo que pues dio muchas de las cosas así como que más o menos resumido. Pues, ¿cuál fue o por qué fue el final de Alejandro Magno? El final, según las fuentes, pues Alejandro se enfermó tras asistir a una serie de fiestas y banquetes en casa de un amigo mientras se encontraba en Babilonia. El festín de comida y bebida terminó con el emperador enfermo y murió en junio del año 323 a.C. Sin embargo, pues no está confirmado si ya padecía alguna enfermedad como la malaria o la fiebre tifoidea, o incluso si fue asesinado con un veneno, ¿no? O sea, es algo muy ambiguo la muerte de... Oye, como en la película, en la serie de Vikings, ¿no la viste? ¿O sí? No. ¿No? Puta madre. Deberías de mirarla, está muy padre. Ahorita que estamos hablando de historia y de que, bueno, al menos en esta temporada no vamos a hablar de vikingos, ¿verdad? Ahorita no. Por ahora. Pero haz de cuenta que hay en una temporada, no sé si conozcas a Ivar el deshuesado. Sí. Pues ese güey
visita lo que son los Rus de Kiev, que era como que una tribu o algo así, pues eran rusos, Ujú. que estaban más o menos en lo que ahorita viene siendo Ucrania, cerca de Kiev, y había un güey que era como que no era el rey como tal, pero era como un tipo rey consorte o algo así, Ujú. que el vato le habían apodado el profeta porque ese güey estaban en una cena, en una comida, y le dieron vino. Y el vato dijo así como que esta madre está envenenada, no me lo voy a tomar. Ok. Y no se lo tomó. Y resulta que todos los que estaban ahí en su sala comiendo, pues tomaron del vino y todos cayeron muertos. Serio. Entonces, pues sí, ese es algo muy, era como algo muy normal, Era ¿no? muy común, pues, que Ajá, que y creo pasara eso. y creo que hasta la fecha, bueno, a la fecha ahorita no, ¿verdad? En 2025, pues no, ya no. Bueno, Pero según tengo entendido que apenas hasta el año pasado, hasta el siglo pasado, todavía era una manera muy fácil, segura no tanto, pero sí muy fácil de eliminar a alguien. sí, pues era de la manera como más útil de eliminar Ajá, porque al antes me enemigo. acuerdo también que usaban las píldoras de cianuro, pero pues Ujú. también, o sea, ¿cómo vas a usar tú una píldora de cianuros? O sea, ¿cómo se la vas a dar a la persona sin que se dé cuenta? Ujú. Entonces, pues A menos de envenenar que un sea, vino. pues, a lo mejor una persona que tome medicamento y pues ahí como que le cambia los Ajá. frascos, pero pues eso O es sea, te demasiado. puedes dar cuenta, ¿no? Ajá. Pero sí, eso del vino antes sí era muy común. Exactamente. Y pues lo que, cosa de lo importante, pues que fue el imperio de Alejandro Magno tras su muerte. A medida de la noticia de la muerte de Alejandro Magno circulaba por los territorios que conquistó, y las sospechas del envenenamiento, perdón, Envenenamiento. se hacían cada vez más fuertes, dado que pues, no había muerte de ninguna herida en batalla. Sus sucesos empezaron a repartirse pues, el imperio macedonio, y pues estallaron nuevas guerras y pues muchas hay cosas. Y pues según pues las fuentes, pues Alejandro Magno también pues era carismático y mantuvo a sus tropas extremadamente leales hacia él durante todo su reinado. Y pues según esto, su ambición de conquista se inspiró en los dioses griegos como Aquiles, Hércules y Dioniso, y le correspondió a ser uno de los mayores difusores de la cultura hélenica, que incluyó que pues gran parte de la civilización occidental, pues principalmente Europa, hasta nuestros días. Y sí, porque, o sea, ahorita ya casi no quedan pues los vestigios, lo que fueron las civilizaciones, ¿no? Tanto Babilonia como Macedonia y todos esos lugares. Pero si nos vamos para allá, pues la verdad, o sea, lo podemos ver en la cultura, o sea, siguen muy arraigados en aquellos tiempos. Obviamente, pues ya todo moderno, ¿no? Pero Mm. pues sí sigue así como que muy tradicional todavía, incluso por ejemplo lo que son los textiles, la forma en la que, no sé, elaboran algunas artesanías o algo así, todavía sigue muy como de aquella época. Mm. Ahora vamos con, pues, sigue Julio César y Cleopatra, porque Genghis Khan es del siglo XIII. ¿Ah, sí? Ah, no, 8, perdón. Ay, yo pensé que era como de esa época también. No, es del siglo 8. Mira, nomás. Bueno, Julio César, pero no Chávez. Para recalcar. Voy a abrir mi laptop. Pues Julio César, pues él nació en el año 100 antes de Cristo y falleció, bueno, no falleció, lo asesinaron en el año 44 antes de Cristo. Casi le tocaba conocer a Jesús. Casi, por 44. Pero algo bien curada que se me hizo, yo pensé, o sea, investigando, yo pensé que Julio César y Jesús eran de la misma época. O sea, ¿cómo decirlo? Son como del mismo siglo, se pudiera decir, Ajá, de la misma época, sí, también, pero no coincidieron. no. O sea, yo pensé que sí, porque pues mirando las películas de lo que fue la Pasión de Cristo, que leyendo la Biblia, los libros de los apóstoles y todo eso, pues mencionan al César. Ujú. Y yo dije, pues es Julio César, ¿no? El emperador, o sea, por No, él. pero pues era un nombramiento que se le daba al... Exacto. Y Ah, yo no supe eso hasta ya que estoy investigando del por qué se le decía César.
Y de ahí pues la frase de que dijo Jesús de que al César lo que es Desde el César. César. Yo pensé que se refería a Julio César, pero pues resultó que no. Y pues ya, pues después de ese paréntesis, pues Julio César fue un orador, escritor, político y militar romano. O sea, todo eso. Me da curada como antes se podía hacer todo, ¿no? Como Barbie. Podía hacer lo que O quisiera sea, hacer. por ejemplo, pues sí, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de Alejandro Magno, que también fue instruido por Aristóteles, o sea, qué pinche honor haber sido instruido por uno de los más grandes filósofos de toda la humanidad. Y encima todavía que por haber tomado clases con ese filósofo, tú te conviertas en filósofo. Pero al mismo tiempo eres militar, pero al mismo tiempo eres político, pero al mismo tiempo eres sacerdote. O sea, me gusta todo eso y Julio César fue así. De nuevo fue orador, escritor, político y militar. Aunque también, poquito tiempo después, mientras era militar y político, también asumió cargos como sacerdote. Ahorita les voy a platicar poquito de eso. Destacó como uno de los mayores líderes de la antigua Roma, tanto en el campo de batalla como en la magistratura del Estado. Como les decía, pues fue político, ¿no? Aquí dice, a los 37 años fue elegido Pontifex Maximus, que aquí es donde les decía, sacerdote principal. Y luego pretor urbano, magistrado con jurisdicción en Roma. O sea, era sacerdote y político al mismo tiempo. Ajá, como en los tiempos de Jesús, que antes los sacerdotes, o pues sí, los sumos sacerdotes, eran como que los que tomaban las decisiones y todo, pero pues siempre apegándose a los lineamientos del César. Y este güey pues era más o menos similar, pero pues ese güey también podía hacer leyes y todo ese pedo. 4 años después ocupó el cargo de cónsul, o sea que era magistrado máximo de la República de Roma. Fue el primer general romano en explorar Britania, lo que hoy es Gran Bretaña, y Germania, lo que hoy es Alemania, regiones ocupadas por tribus hostiles a Roma. Pues también, o sea, todos conocemos cómo fue el Imperio Romano, que llegó a prácticamente toda Europa. Y de hecho también en la película de Vikings habla de los romanos, bueno, poquito, no mucho, pero se habla poquito de los romanos. Y creo que los romanos se llegaron, sí, se llegaron a expandir hasta Asia, pero no recuerdo qué punto. Si nada más se quedaron ahí por la tierra de Jesús en Israel. ¿Sí era Israel? Palestina, ¿no? Palestina. Ajá, pues, sí, que es la misma chicadera, nada más que pues cambia el nombre, ¿no? No, te van a funar, güey, si los mezclas. Nah, Palestina. Israel no es un estado legítimo. No, ya. Ya vale, verga. Censurado. Nos van a tomar el video, güey, no mames. Censurado. Pero sí, creo que el Imperio Romano llegó hasta esas tierras. No sé si todavía llegó un poquito más allá, como por la India, no sé. Me lo voy a echar de tarea. Dice que tras conquistar Galia, el Senado le exigió que dejara el mando de sus tropas, pero Julio César decidió volver con ellas a la capital. Cruzó el río Rubicón. Yo no sabía que los carros, las Rubicones, que el nombre era de un río. Okay. O sea, yo no sabía hasta que dije, río Rubicón. Dije, ¿qué es Rubicón? Ah, son las camionetas esas de las Jeep. Con la vez. Pues qué curada, ¿no? Dice que separaba Galia de Italia y este hecho fue considerado hostil, pues estaba prohibido que un general romano ingresara con su ejército en territorio italiano. Y pues este hecho pues hizo que iniciara una guerra civil, la Segunda Guerra Civil en la República Romana, entre partidarios de Julio César, que eran como que, aquí en México, como lo que veníamos hablando en el capítulo de villanos, vendría siendo como que los liberales, porque pues Julio César, entre que quería imponerse, pero al mismo tiempo, o sea, como que no, queriendo ser como que del Partido Liberal, estaban en contra de los tradicionalistas del Senado, que fueron los que se enojaron por todas las acciones que hizo mal, siendo general del ejército. Y pues estos güeyes del Senado pues estaban encabezados por Pompeyo, por el general Pompeyo. Que Pompeyo era de Pompeya.
y por eso esa ciudad lleva ese nombre, la dichosa ciudad que fue sepultada por la lava del volcán Vesubio. Ujú. Para estornudar. Bueno, Y ahorita, el micrófono todo saturado. estaba saturado. ¿Dónde me quedé? Aquí. Tras vencer en la guerra, Julio César se proclamó a sí mismo como dictador vitalicio, y guarden este dato, dictador vitalicio. Lo que le valió la enemistad del Senado de Roma, pues ya se hizo enemigos, ¿no? O sea, pues él a sí mismo se autoproclamó, se hizo de enemigos ahí en el gobierno, y pues por otro lado también, pues durante su gobierno pues emprendió una serie de reformas administrativas, urbanísticas y económicas. Una de esas reformas fue también lo que es el reparto de tierras entre ciudadanos y veteranos de guerra, que eso, pues la neta se me hizo chilo. Ujú. Pues es como de que, sí, yo voy a tener el poder aquí, pero pues al mismo tiempo sigo trabajando para el pueblo, ¿no? O sea, sigo Sí. haciendo las cosas bien. Aparte, Como que jalo cosas para mí, pero también le doy al ajá, pueblo. sí, claro. Como también pues fue lo de pues me imagino que de las reformas económicas pues fue los impuestos, ¿no? Ujú. O sea, de tener más cobradores de impuestos y todo eso, que pues la neta todo ese dinero se iba para el Estado, pero pues también el mismo Estado pues lo administraba y pues le daba así como de que, vamos a crear caminos, ¿no? Vamos a elevar un templo a X persona, o vamos a hacer tal cosa. O también vamos a hacer fiestas de orgías. O sea, me gusta más. Pero antes las orgías no eran bueno, sí eran de eso, pero las orgías más que nada, bueno, en aquel tiempo se acostumbraban a que eran festines de comida. Sí, era bacanal, pues. Ajá, eran así como que traguen todo lo que quieran tragar, hagan todo lo que quieran hacer, métanse con todas las mujeres, con todos los hombres que quieran, hagan todo lo que quieran hacer. Todos contra aquí todos. adentro, sí, aquí adentro nada más. Sí, o sea, aquí adentro va a ser legal todo. O sea, Sí, eso eran las orgías antes, ahora pues ya no, ¿verdad? Pero pues eso eran las orgías de antes. Y ya pues para terminar, sí, ya para terminar con Julio César, pues dice que sus rivales intuían, perdón, que acabaría convirtiéndose en un monarca, pues recordando que Roma pues era una república, funcionaba casi tal como un país actual. Y ellos tramaron un complot en su contra, y en los hindús de marzo, que vienen siendo los días 15, por ejemplo, ahorita nosotros estamos grabando el día 22, así que más o menos como por estas fechas, del año 44 a.C., lo emboscaron y lo asesinaron en el Senado romano. Así fue el final de Julio César, asesinado por el mismo gobierno de su país. cosas que solo pasan en Roma, güey. No, la neta no. Guiño, guiño. Sí, sí. Pues quisiera que fuera guiño, ¿verdad? Pero pues no, es una realidad. Luego vamos con Cleopatra. Yo no sabía, yo pensé que nada más era una Cleopatra, pero no, han habido 7. Mm. Bueno, hasta la Cleopatra, creo que esta es la Que última. es la que conocemos todos. Ajá, la que conocemos todos. Cleopatra nació en el 69 a.C. y pues falleció en el año 30 a.C., que tampoco le tocó mirar a Jesús. Me faltaban 30 años. Cleopatra fue la última monarca de la dinastía tolemaica, que yo me quedé así como que, ¿cómo que tolemaica? Pero ahorita hay un dato interesante. Fue una hábil política, diplomática y comandante naval, hija de Ptolomeo XII. Ptolomeo era su papá, entonces pues la dinastía, pues como era el 12º Ptolomeo, pues por eso, ¿no? Mm. Dice Cleopatra ascendió al trono en medio de un panorama de inestabilidad en la región, fruto de las guerras civiles, pues tanto por su hermano como por su papá, que pudo consolidar su posición con el apoyo de, adivina quién, Julio César. a huevo, de Julio César,
Y el dato que les había dado, cómo se había nombrado Julio César, dictador vitalicio, ¿no? Vitalicio. Y aquí te lo presenta como dictador de Roma. Según yo tenía entendido que dictador no en ese tiempo sea un cargo como tal, como ahorita, como por ejemplo es el de canciller, que por ejemplo aquí en México no se usa mucho el canciller, pero según yo en ese tiempo el dictador sí era como que era como por decirlo así el presidente, según yo. Es algo similar, sí. O sea, Ajá. lo que es el emperador, el canciller, el presidente. Es como también cuando creo que es en Suena menos, o sea, suena más bonito presidente, ¿no? Para el sí. pueblo. Ajá. Para el gobernante suena más chingona que como que emperador Pero sí, en ese o el tiempo, mismo rey ajá, también. O sea, en ese tiempo sí, según yo tengo entendido que dictador era como una manera de decirle presidente, no como ahorita que escuchamos dictador y decimos de que, no, pues es que es una persona que se está religiendo y religiendo y sí, o sea, un dictador ya lo ven como ya algo malo. ya, ajá, pero en ese tiempo no, entonces, bueno, según yo tengo entendido que era algo como normal, se puede decir. Sí, o sea, el dictador ya lo usan como de una manera peyorativa hacia el gobernante. Pero pues era algo, era un cargo. Ajá, un cargo normal. Dice dictador de Roma con quien la reina tuvo una relación amorosa y un hijo llamado Cesarión. Yo la neta yo le hubiera puesto César así nomás. No sé cómo, no sé por qué eran ese afán de ponerle el nombres a las personas, a los hombres y que terminara en Ion. No sé, pero así era antes, ¿no? Cleopatra fue monarca y principal autoridad religiosa en Egipto desde los 19 años, aunque inicialmente lo hizo en medio de la guerra librada contra su hermano Ptolomeo XIII, en la que la reina condujo sus tropas hasta alcanzar la victoria en la batalla del Nilo con el apoyo de Julio César. O sea, ese pinche Julio César, aparte de conquistando tierras y conquistando... Conquistaban algas, güey. Sí, a huevo. Y luego bien chido, pues porque decía como que, pues voy a ir a ver a mi querida allá en Egipto. Voy a ver a mi nalguita en Egipto y le voy a prestar mi ejército. ¿No? Mija, ¿qué quieres? Para tener en a mi cuñado. Barcos, soldados, lo que tú quieras, mija. Sí. Acérquese a la lumbre, mija, no hay pedo. No, güey, qué chido. O sea, uno en Roma, uno en Egipto, de que diga el vato de que, pues sí, voy a unas vacaciones a Egipto con mi Jaimita. Y la morra, no, que me voy a ir acá con mi compa, con mi chile. Pues voy a Roma con mi vato. La neta, qué chido, güey, atravesando todo el Mediterráneo. Qué chido. Cosas que se podían hacer en aquella época. La neta. Cleopatra impulsó una importante obra religiosa, y constructiva mediante la edificación de templos para los dioses griegos y egipcios. E incluso hizo construir un templo en honor a Julio César, conocido como el Caesareum de Alejandría. Aquí se me hizo bien curada eso, cómo quisieron combinarlo, cómo ella combinó los dioses griegos con los egipcios. O sea, yo cuando leí, yo pensé, dije, pues a lo mejor nada más a los egipcios. Y dije, y a los romanos tal vez también, porque los romanos tenían sus propios dioses como Venus, Marte, ¿quién era? Fobos y todos esos. Pero se me hizo bien curada, o sea, cómo esta morra combinó su cultura con la griega. O sea, cuando pues tenía un vato romano, y yo dije, pues de seguro va a ser romano. Pero pues no. Es que antes no habían esas mamadas de que hoy estás haciendo apropiación cultura. No, que también creo que los romanos veneraban a los griegos, ¿no? Sí. Quiero creer por ahí, pero la neta no estoy seguro. ¿Dónde está? Y también patrocinó una casa de oración judía. Oye, también fíjate, metiendo a los judíos. Bueno, pues es que en ese tiempo también los judíos estaban en Egipto, ¿no? Los judíos estaban en todas partes. Lo que no sabías. Bueno, tenemos una presidenta judía, ¿verdad? Pues sí, güey, sí. Durante el periodo de sequía que amenazó con provocar hambruna, instruyó que se abrieran nuevos graneros reales y se alimentara la población. Eso también se me hizo muy chilo. O sea, de que, pues en vez de que se muera la gente, pues, toma. O sea, coman a la verga. Finalmente, el conflicto romano le costó al trono. Aliada a su amante, el romano Marco Antonio.
Cleopatra hizo frente a las tropas de Octavio. El Octavio, güey. El Octavius. Entonces me estás diciendo que esta morra se metió con dos personajes importantes de la historia romana. Sí, pero según yo tengo entendido que cuando andaba con Marco Antonio ya había fallecido Julio César. De todas maneras, la morra alianzas con Roma no le faltaron. Bueno, pues sí es cierto, tienes razón. De una u otra manera. Pues bueno, pues es que también está el dicho pues que Cleopatra pues era muy bonita, según cuentan, ¿no? Que era muy bonita, que era letrada, y que, o sea, la morra era una chingonería y pues que a todos los traía bien pendejos. Como siempre, las mujeres teniendo pendejos a uno. Así que pues la neta no me extrañaría que andando con Julio César, igual el güey, o sea, que allá en Roma, pues la neta no me extrañaría que haya tenido a otra querida por ahí. Ya. O sea, no me extraña. Cleopatra hizo frente a las tropas de Octavio, que luego se convirtió en el primer emperador romano y fue derrotada en la batalla de Accio. Poco después cometió suicidio, que según cuenta la tradición se dejó morder por una serpiente venenosa. Y pues ese es el fin de Cleopatra en el año 30 a.C. 30 años de que llegara el niño Dios. Ahora vamos con el último. Vamos desde el 33 antes de Cristo hasta el siglo 8. 800 después de Cristo. Sí. A principios del siglo 8, los ejércitos mongoles liderados por Genghis Khan protagonizaron una de las expansiones militares más importantes de la historia. En poco más de 20 años, los mongoles conquistaron buena parte del norte de China, entonces ocupado por el reino de Xixia y el imperio Yurchen, y destruyeron el imperio musulmán de Khwarezm. Khwarezm. Qué curada. Sí, ¿De Benito Juárez? A lo mejor, viajaron en el tiempo. Situado en Asia Central. Los sucesores del conquistador mongol continuaron las conquistas y en unos años sus ejércitos amenazaban países tan distantes entre sí como Hungría, Egipto y Japón. What the fuck? Hasta Europa. A primera vista la gran expansión mongol resulta difícil de explicar. En cierto que los pastores nómadas eran unos guerreros formidables. Su estilo de vida los había convertido en excelentes jinetes y arqueros, y un clima atroz los había curtido para soportar las interminables penurias de la vida militar. O sea, los vatos ya andaban listos para... Sí, pues es que las condiciones en Mongolia, bueno, pues es que el país es un país muy árido, muy árido, y en algunos puntos de desierto, pues son desiertos congelados, o sea que todo el año hay tanto nieve, como hay frío, como hay viento, entonces pues sí. Ya estaban curtidos, sí, como decimos aquí. Pero ninguno de los pueblos nómadas que les habían precedido como conquistadores surgidos de las etapas había tenido un éxito tanto como el de Genghis Khan. Más aún, los ejércitos de Genghis Khan no disfrutaron de ninguna ventaja tecnológica sobre sus predecesores. De hecho, su arma principal era el potente arco compuesto. Solo presentaba pequeñas diferencias con el usado por las escitas más de 2000 años antes. Por otra parte, la organización del ejército mongol, estructurada en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, tampoco era ninguna novedad y había sido empleada por muchos pueblos nómadas desde el que los Xiongnu, fundador del primer imperio de Mongolia, la adoptaron por primera vez en el siglo III a.C. Un elemento determinante para entender este éxito, sí. Andas pensando. En lo que pensaba Genghis Khan, güey. Fue uno de los mejores generales de su época y se le considera merecidamente como uno de los grandes generales de la historia. Pues algo principal en Genghis Khan era el carisma que tenía.
algo pues a lo que tenía Julio César, lo que tenía Alejandro Magno. Las hazañas de Genghis son impresionantes. Entre sus víctimas se cuentan dos de los estados más poderosos de ese momento, los imperios Georgian y Juarezm. Bueno, aquí sí pusieron Juarezmio. Aquí sí, pues, fíjate, a lo mejor Los reinos de Juárez. los reinos de Juárez mío y así. Sus batallas campales se cuentan por victorias contra el reino de Xixia en Cayman 1209. Contra los Yurchen en Fosgun. Ay, se me está algo loco. No. Y en Xiyang en 1212 y Yesu en 1213 y contra los Juresmios en el Indo 1221. Además, durante años, varios ejércitos mongoles mandados por un grupo de subordinados de talento como Gebe, Subetei y Mujalín infligieron a estos mismos enemigos al menos media docena más de grandes derrotas. También pues era muy disciplinado y flexible el ejército. En 1202, justo antes de una expedición para vengarse de los tatar que habían asesinado a su padre unos 40 años antes, el conquistador mongol impartió una rotunda orden a sus tropas, y cito: si vencemos, que ninguno tome botín en ese momento, pues ya será repartido más tarde, y si ya tenemos que retirarnos, tornemos al lugar de donde hayamos partido y formados otra vez, volvamos a atacar con brío. Todo aquel que no vuelva a la formación será decapitado. Esa era la orden de Genghis Khan. De esta manera, uno de los principales puntos débiles de los ejércitos nómadas, que muchas veces veían cómo tras ganar una batalla los guerreros victoriosos se detenían a saquear el campamento contrario, lo que permitía escapar a los enemigos. O sea, hasta que no haya ni un pinche enemigo es cuando ya vamos a poder saquear el campamento pues sí, más que nada el campamento del enemigo. Y esos eran los castigos disciplinarios de Genghis Khan. No más, así de fácil. Y pues ya la grandeza de Genghis Khan pues no se limita al ámbito militar. El caudillo mongol se sentó las bases del nuevo imperio, creando una administración basada en consejeros y funcionarios procedentes de los territorios conquistados. Otra de la meritocracia, que dio continuidad a aquel inmenso estado. De esta forma evitó que sus conquistas fueran simplemente una gigantesca operación de saqueo y logró que se convirtieran en la base de lo que, al cabo de unas pocas décadas, bajo el gobierno de su nieto Möngke Khan, llegó a ser el imperio terrestre más extenso de la historia. Y también que por los mongoles se construyó la muralla de China, ¿no? Uh-huh. Pues sería interesante también ya hablar de sobre todo de la guerra. O sea, ya como que me hace expandir todo. Uh-huh. Sería interesante hablar. Hay muchos temas, así como que, por ejemplo, que hablábamos de los dioses. Como también ahorita de que hablábamos de Genghis Khan, de que el vato tuvo como 400 mujeres o algo así. Que todos tenemos un poco de eso. Según yo tenía entendido que en Mongolia todavía existen como que descendientes directos de él. Ajá. O sea, son muy pocos, o no sé si la mitad de la población, pero que todavía existen descendientes directos. Y yo me quedé así de, a la bestia, ¿qué pedo? O sea, el vato andaba con todo. Andaba como el cemental mongol, le decían, güey. Bueno, estos son los líderes que tenemos hasta ahora. Puede que pues, en un próximo video pues hagamos más o hablemos de más líderes. Pero pues estos son los que nos parecían más interesantes hasta ahora. Y pues ya a lo mejor podemos irnos un poquito más a la actual. Traías Isabel I, dices que no estaba tan... pues, ¿o quieres comentar algo de Isabel I?
No, tú lo andabas confundiendo con la segunda. La segunda. Y yo, Simona, también está hablábamos de Churchill, de hecho, por eso estaba todo confundido. Pero es que dijiste Isabel, no, sí dijiste Isabel primero, no sé por qué dije, nomás te entendí que dijiste Isabel. Fue porque te dije Isabel primera y ya pues yo seguía ahí hablando y luego tú dijiste, no, pues que podemos hablar de ella y también podemos hablar de Churchill, ¿no? Porque pues ahí estuvieron los dos juntos y yo. No. Y yo, la segunda. Yo a la verga, estás hablando de la primera. Pero no, la primera es de los 1500. Y ya luego hacíamos la broma de que la reina Isabel II, como duró un chorro en el reinado, que también estuvo en el reinado de la primera. ¿Quién sabe? como también está esa es una muy buena teoría. De que la reina era reptiliana. Que tomó el elixir de la vida, qué chingados. No sé, pero estaría chila esa. Podría estar un capítulo. Reina Isabel II reptiliana. Es que pues hay muchos conquistadores o líderes que pues, se abarcan hasta un video. O sea, que aquí Skande fui a lo básico, pero este cabrón todavía está muy larga. O sea, todos están muy largos. Yo creo que nos fuimos muy básico, ¿no? O sea, porque también Julio César, pues, yo llené toda una cuartilla, pero pues porque lo tuve que resumir. Y hace ratito también estábamos hablando de Napoleón, que si no han visto la película, mírenla, está muy padre. Pero si son historiadores no la veo porque se van a encabronar. No, sí, la neta. Bueno, pues 2-3. A mí me gustó mucho cuando decapitaron a María Antonieta, que la neta sí se ve la escena así como que cae la guillotina y luego cagaron la cabeza. Cuando están en la expedición en Egipto, que explotan una pinche... no considero una pirámide, no me acuerdo cómo pasa en la película, pero es como que eso no pasó. Sí. O sea, sí se toman varias creo que también de que en Egipto estaba haciendo frío o algo así, ¿no? Como que había llovido. No me acuerdo, güey, pero sí ahí está muy... O sea, muy, muy raro, pero pues la neta sí te da un buen contexto de lo que fue Napoleón, porque pues Napoleón, no manches, o sea... No sé exactamente cuántos años fue lo que estuvo tanto como militar como emperador, pero no manches, o sea, hizo un chorro de cosas que la neta no acabamos. Sí, incluso este video puede como que ser punto de partida para hablar de ya en general, a lo mejor hacer una temporada de puros líderes. Hablamos de Hitler. Bueno, puede ser, quién sabe. Pero sí, o sea, como que a partir de, o sea, como que una temporada de puros líderes mundiales o históricos, y ya, o sea, sí podemos partir de este video, a lo mejor puede ser de que aquí nazca una temporada, no sé, 3, 4, lo que sea, de hablar de... O una miniserie. Una minisaga ahí de... No sé, episodios. Ahí vamos viendo ahí como que si estamos aburridos, pues, sobres. Vamos a hablar de Benito Juárez, güey, otra vez. No, fíjate que hoy traigo ganas de quemarlo. Otra vez, ya lo quemaste la otra vez, güey. Que de hecho, a la fecha que grabamos ahorita, 22 de marzo, ayer fue aniversario de su natalicio. De su natalicio. Así es. Creo que cumplía 219 el cabrón. Si no me equivoco, él nació en 1806. Si no me equivoco. La verdad no estoy seguro, pero pues por ahí van las cuentas. Por ahí van. Así que esto sería todo por el día de hoy. El día de hoy cuando estén viendo el video y el día de hoy que estamos... Bueno, no es el todo del día de hoy que estamos grabando, que ahorita vamos a grabar el otro episodio. Pero pues ahí suscríbanse al canal, denle like, ahí comenten, ahí que si la llegamos a cagar en varios puntos, en uno, pues ahí pongan ahí como que no. Pues sí, es que la verdad no somos expertos, hacemos lo que hacemos. Es como más porque nos gusta y nos gusta cotorrear y a veces nos la volamos, es que sacamos cosas así como que... No, nomás no hay que hacer un capítulo de música porque, hijo de su madre, no va a soltar, hable y hable. De Beethoven. Y de que por qué Beethoven está bien pendejo, y de que por qué Mozart esto, y por qué Vivaldi. ¿Por qué Bach es el padre de la música? Ya luego vamos a ir viendo como que qué temas... Pues esta primera temporada sí está un poquito campechaneado de todo, pero pues a lo mejor ya... Básicamente estamos planeando ya la segunda, que pues queremos hacer como que de leyendas de aquí en nuestra ciudad, que es Mexicali. Incluso ya luego nos podemos expandir un poquito más a México en general. Pues también hay mucho de dónde. Así que ahí suscríbanse y estén atentos a los programas. Y nos vemos en el próximo video.